Hoy las lecturas nos presentan el caso de dos homilías, la homilía de Esdras y los levitas en medio del pueblo de Israel al retornar del destierro, leyendo la palabra y explicándola, y sobre todo el Evangelio, donde está la homilía más sublime que se ha pronunciado, cuando Cristo, cerrando el libro, dice: estas cosas se han cumplido hoy. Eso es la homilía, decir que la palabra de Dios no es lectura de tiempos pasados, sino palabra viva, espíritu, que hoy se está cumpliendo aquí. De allí el esfuerzo de aplicar el mensaje eterno de Dios a las circunstancias concretas del pueblo. Es pues una bella oportunidad para hacer hoy un comentario sobre lo que es la homilía, ya que gracias a Dios a través de esa palabra estamos haciendo una catequesis y tratando de ser lo que debe ser la homilía, la explicación sencilla de la palabra eterna y la aplicación concreta de esa palabra que es luz, es fuerza, ilumina, consuela, orienta. El Concilio Vaticano II, que ha impulsado la renovación actual de la Iglesia, nos dice cuál es el papel de la homilía. Se recomienda encarecidamente como parte de la misma liturgia, es parte de la misa, la homilía, en la cual se exponen durante el ciclo del año litúrgico, a partir de los textos sagrados, los misterios de la fe y las normas de la vida cristiana. Más aún, en las misas que se celebren los domingos y fiestas de precepto con asistencia del pueblo, nunca se omita si no es por causa grave. Aquí se nos dice pues cómo tiene que ser a partir de la palabra de Dios. El tema no lo inventa el que predica, sino la palabra de Dios lo impone. Habla de esto, di esto a mi pueblo. El predicador lo que hace es aplicar esa palabra al pueblo, a la asamblea que se ha reunido, con el fin de que se iluminen sus realidades y sobre todo esto, de que el pueblo celebre esa palabra en el sacramento de la Eucaristía. Toda la Biblia y toda la predicación es en torno del gran misterio salvador de Cristo, que culminó en su muerte y su resurrección. En la misa, donde Cristo nos dejó el memorial de su muerte y su resurrección, la lectura de cualquier parte de la Biblia se centra en ese misterio. De allí que el predicador tiene que, al mismo tiempo que ilumina las realidades, los caminos del pueblo, lo quiere orientar, como en la homilía de Esdras, para que al terminar diga amén, amén, alabemos y demos gloria al Señor y nos unamos en el santo sacrificio de la misa. La homilía pues es un discurso de carácter sagrado, litúrgico, que lleva el corazón del hombre, del oyente, a la fe en Dios, a la alabanza de Dios, a la celebración de la redención que se hace presente en el sacrificio eucarístico. Predicamos y celebramos. Por eso la misa no queda completa si solo venimos a oír y no nos quedamos a la parte eucarística. Lo principal no es la predicación, esto no es más que el camino. Lo principal es el momento en que adoramos a Cristo y nuestra fe se entrega a Él, iluminados con esa palabra, y desde allí vamos a salir al mundo a realizar esa palabra. Se oye pues la palabra, se acomoda a la realidad, se celebra y se alimenta en la vida de Cristo y lleva el compromiso del hombre a su deber, a su hogar, a sus servicios en el mundo, para que sea verdaderamente vida
según Dios. La homilía pues actualiza la presencia de Cristo, y por eso en el trayecto del año litúrgico la Iglesia ha organizado tan maravillosamente la celebración de este misterio, que ahora estamos ya en el tiempo ordinario. Se llama así el tiempo en que no hay celebraciones de carácter especial. Son tres los momentos especiales del año litúrgico: el que acabamos de terminar, tiempo de Navidad; el que vamos a comenzar dentro de pocos días, tiempo de Cuaresma; y el que sigue a la Cuaresma, el tiempo de la Pascua, la resurrección del Señor, que se celebra durante 50 días. Aparte de estos tres momentos fuertes, todo lo demás se llama tiempo ordinario. Termina el ciclo de Navidad y mientras no comienza la Cuaresma, se ponen las semanas y domingos del tiempo ordinario. Cuando termina la Pascua con la fiesta de Pentecostés, hasta comenzar nuevamente la preparación de Navidad, continúa el tiempo ordinario. En el tiempo ordinario no hay un misterio especial, es el misterio en conjunto de Cristo el que celebramos. Y por eso cada año se toman evangelios distintos. Hoy que la Iglesia ha acomodado una más abundante lectura de la Biblia, este año le toca el Evangelio de San Lucas, el tercer Evangelio. Y precisamente de allí, de esa lectura que se ha hecho, que es el prólogo, el principio de San Lucas y el principio del ministerio de Cristo, voy a tomar el tema de esta homilía que nos haga conocer más el espíritu de ese evangelio, que ojalá, queridos hermanos, fuera el evangelio del año para todos, no solo cuando venimos a misa, sino allá en nuestras casas leamos, pero con profundidad, el tercer evangelio, que es el de este año. Titularía yo así, pues, para que le demos una síntesis al pensamiento: la homilía, actualización viviente de la palabra de Dios. La homilía, actualización, es decir, que hace presente, actual, como si estuviera sucediendo ahora, con toda su fuerza viva. La palabra de Dios aquí entre nosotros es realidad de Cristo que vive a través de su palabra. Y la voy a exponer esta idea en estos tres puntos. Primero, Jesús es la homilía viviente de la revelación del Padre. La misma persona de Cristo es como una homilía perenne de la revelación del Padre. La voluntad eterna de Dios se hace humana, se envuelve de carne de hombre y vive aquí en Cristo. Cristo, aun cuando no habla, está hablando. Es la perenne homilía de Dios. Segundo pensamiento será: la Iglesia es la prolongación siempre actual y operante de la homilía de Jesús. Jesús está predicando mediante su Iglesia. La Iglesia es la prolongación de la homilía que Cristo inició allá en Nazaret. El Espíritu del Señor sobre mí, lo puede seguir diciendo la Iglesia, y en cada momento, como yo lo puedo decir ahora, en este domingo 27 de enero de 1980, aquí en la Basílica, a las 8 de la mañana, esto se cumple hoy aquí. Aquí está presente la palabra de Dios. La Iglesia son ustedes, soy yo. Somos la continuación de la homilía viva que es Cristo nuestro Señor. Y el tercer punto pues será los efectos en los hombres de la homilía de Cristo. Unos la aceptan y son felices, otros la rechazan y se obstinan en su maldad. Digamos ante todo pues que Jesús es la homilía viviente de la revelación de Dios.
El episodio es emocionante, lo ha leído el Evangelio y fijémonos bien. Cristo llegando a la sinagoga de Nazaret, su pueblo, tomando un asiento en el estrado donde están los maestros de Israel. Y según la costumbre, que ahora se repite cuando llamamos a alguno del pueblo que venga a leer la palabra de Dios, y si tiene que explicar algo, explique, invitan a Jesús y tomando el rollo, no eran libros como los modernos, sino rollos de pergaminos, escoge o hace que el sacristán le escoja un pasaje que él va a comentar, el de Isaías. Lo lee el mismo Cristo. Qué honor para Isaías, leído por Jesucristo. Y honor más grande todavía cuando enrollando el pergamino, es una expresión muy significativa la que dice el Evangelio hoy. Y enrollando el libro lo devolvió al que le ayudaba y se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos fijos en él. Es una expresión que dice más de lo que es un momento histórico. Ustedes saben que en el Evangelio hay que buscar profundidades teológicas que el autor del Evangelio quiere decir en una frase inspirada en un momento histórico. Toda la sinagoga tenía los ojos puestos en él. Es como un decir, todo el mundo solo espera de Cristo la palabra que puede salvar. Él va a decir la verdad que el mundo necesita. Todos tenemos esa ansia, lo estamos viendo, lo estamos esperando, que diga Él la palabra que nos manda decir el Señor. Y el comentario de Cristo, bien sencillo pero bien profundo, nos dice, hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. ¿Qué es lo que acabáis de oír? Pues que el Espíritu del Señor está sobre mí y que me ha enviado con la fuerza del Espíritu, como dice el Evangelio a continuación, yendo a su ciudad por la fuerza del Espíritu. Cristo se presenta aquí como la revelación del Padre, el complemento de toda la revelación. Cristo nos lo presenta el concilio en el documento sobre la revelación como el que culmina la revelación. Les leo esto porque son palabras insustituibles. Vale saborearlas y sentir el honor y la dicha de haber conocido a Jesucristo. Dice, el Padre envió a su Hijo la palabra eterna que alumbra a todo hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra de la salvación que el Padre le encargó. Quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él con su presencia y manifestación, con sus palabras y obras, signos y milagros, sobre todo con su muerte gloriosa y resurrección, con el envío del Espíritu de la verdad, lleva a plenitud toda la revelación y la confirma con testimonio divino. Conocer a Cristo es conocer a Dios. Cristo es la homilía que nos está explicando continuamente que Dios es amor, que Dios es fuerza, que está sobre Él el Espíritu del Señor, que Él es la palabra divina, es la presencia de Dios entre los hombres. Entonces Jesucristo y el Evangelio no son dos cosas distintas. El Evangelio no es una biografía de Cristo. Para San Pablo, el Evangelio es la fuerza viviente de Dios. Leer el Evangelio no es como leer un libro cualquiera. Hay que llenarse de fe y hacer que se destaque vivo Jesucristo, revelación del Padre. Sentir, aunque sea en el silencio, sin que nadie hable, en la fe profunda del corazón,
que Cristo es homilía de Dios que me está predicando y que estoy tratando de llenarme de esa fuerza divina que ha venido en Cristo Jesús por el Espíritu. Tengamos en cuenta una maravillosa teología del Evangelio de San Lucas. Se le llama el Evangelio de la oración y del Espíritu Santo, porque es el Evangelio que más destaca a Cristo en oración, en comunión con el Padre, y es el que continuamente está diciendo que Cristo era llevado por el Espíritu. Y por eso cuando Lucas, el mismo autor del tercer Evangelio, escribe también los Hechos de los Apóstoles, aparece que aquel mismo Espíritu que animó a Cristo en la redención es el mismo Espíritu que Cristo transfundió a esta iglesia, que continúa en los viajes de San Pablo, en las cárceles de Pedro, en la oración de las comunidades cristianas. Cristo sigue viviente gracias al Espíritu, el Espíritu sobre mí. Esto se cumple hoy. Hoy comienza la era del cristianismo. Aquí comienza una fase de historia que es ya la plenitud de los tiempos. El Espíritu Dios se ha hecho Espíritu también del hombre que lo quiera recibir. Por eso el segundo pensamiento es: la iglesia es la prolongación siempre actual de la homilía de Jesús. En primer lugar, la verdad de la iglesia depende de la verdad de Cristo. Seríamos, dice San Pablo, unos grandes ilusos, unos grandes mentirosos, si estuviéramos predicando a Cristo y Cristo no fuera lo que nosotros decimos. Por eso, en el prólogo de San Lucas, que hemos leído hoy, se destaca precisamente esa idea. ¿Qué quiso hacer Lucas cuando escribió el Evangelio? Relatar los hechos, siguiendo las tradiciones transmitidas por los que primero fueron testigos oculares. Yo por eso quiero también comprobarlo todo desde el principio, y he resuelto escribírtelos por su orden para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. En estas horas en que todo parece relativo, todo es confusión, en que nada es verdad, qué sólida suena esta palabra del Evangelio. El Evangelio le da una consistencia eterna a la iglesia. Por eso hemos repetido: la iglesia no vive de coyunturas, la iglesia vive de la eterna realidad que se realizó y que los testigos oculares presenciaron y que los hombres transmitieron en tradiciones vivas, iluminados por la presencia del Espíritu. ¿Cuáles fueron esos hechos? Son los que va a comenzar a contar. A partir de aquella entrada en la sinagoga, Cristo inicia una predicación y consuma una redención y resucita, y todo eso que constituye el querigma, el anuncio del reino de Dios, de la venida de Cristo a salvar a los hombres, es precisamente esa realidad que se llama iglesia. Nace de la verdad de los hechos, aún históricamente, aún prescindiendo de la inspiración divina. No hay libro tan científicamente comprobado en su autenticidad y veraz en lo que dice como el Evangelio. 20 siglos en que lo han criticado no solo amigos, sino enemigos para deshacer lo que dice, no han logrado más que darle más brillo a estas palabras de San Lucas, las realidades que presenciaron los testigos oculares y que nos transmitieron a nosotros, hechos que comprueban la verdad, la solidez de las cosas que tú crees. Hermanos, no dudemos nunca de la verdad del Evangelio. Es peligroso confundirla con tantas promesas falsas de los hombres y creer que el Evangelio también nos dejará frustrados y desilusionados. Pero de verdad es una palabra muy distinta. Por eso les decía que este día en que vuelve al aire la YSAX, puede decir con honor
que a través de sus antenas que han querido deshacer las fuerzas de los hombres, va una palabra que no la puede detener nadie, que vive en la iglesia, que es realidad sólida en la fe de todo un pueblo, que nadie puede acabar esta palabra. Llegamos al final de la homilía del 27 de enero de 1980. Agradecemos que nos haya acompañado y esperamos que pueda difundirse la palabra de Dios a través de San Óscar Arnulfo Romero el 27 de enero de 1980 con su homilía titulada Homilía Actualización Viviente, parte A. Esperamos tenerlos la próxima oportunidad. Aquí siempre desde este canal, El Granito de Mostaza.